Bien, queridos amigos, sin duda el inicio del levantamiento del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos es un acontecimiento histórico. Por eso es la hora de analizar cómo los dos países han llegado a esta situación. Para ello contamos con Dani Mateo, que lleva 48 horas empapándose del tema, es decir, bebiendo ron. Dani Mateo. Así es, voy bastante pedo. Wyoming tiene toda la razón, estamos ante un momento que lo puede cambiar todo. Alguien va a hablar de historia en televisión, en horario de máxima audiencia. Atentos. Cuba, 1959. La isla vivía bajo el régimen de Fulgencio Batista, un militar que mantenía relaciones comerciales con Estados Unidos y en cuyo gobierno una dictadura camuflada con elecciones esporádicas y amañadas estaba instalada en la corrupción y la mafia. Pero es que ¿acaso los cubanos no se lo podían perdonar? ¿No tenía bastante el hombre con llamarse Fulgencio? Pues no. Y si lo del nombre no era bastante, encima en el año 59 llegó el Fidel Castro. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Efectivamente, con Castro se acabó la diversión, sobre todo para los perjudicados por las expropiaciones del nuevo régimen, que nacionalizó propiedades y compañías en la isla, especialmente de propiedad norteamericana. Como respuesta, el presidente Eisenhower impuso el embargo a Cuba y cortó relaciones con la isla. Algo que no hizo precisamente la Unión Soviética, que estaba encantada de ver un país comunista tan cerquita de sus enemigos yanquis. Bienvenidos a la Guerra Fría. La Guerra Fría que, como sabéis, se diferencia de la Guerra Caliente porque Marta Sánchez no visita a las tropas. En fin, en los años 60 las relaciones Estados Unidos-Cuba atravesaban su peor momento. En el 61 Kennedy aprueba la invasión militar de Cuba en la bahía de Cochino. Las milicias de Castro derrotan a los estadounidenses en 72 horas y la isla sigue siendo comunista. 1962, el gobierno norteamericano descubre que la Unión Soviética tiene bases de misiles nucleares en Cuba y el mundo se sitúa al borde de la guerra atómica. El planeta podría haber quedado deshabitado, inhabitable, sin vida, con temperaturas extremas. O sea, un poquito como Albacete, pero a lo bestia. Afortunadamente, la crisis se relajó, no así el bloqueo a Cuba, que se endureció aún más. Estados Unidos dejó de exportar a Cuba alimentos, medicinas, combustibles, Coca-Colas, hamburguesas, frappuccinos del Starbucks. Los cubanos se convirtieron en pobres. Eso sí, no tenían un gramo de colesterol. Lógico, porque su principal aliado comercial era la Unión Soviética, que solo podía exportar petróleo y berzas. Y claro, el cocido con petróleo pues no te queda igual. ¿Pero qué pasó cuando la Unión Soviética se desintegró? Pues que el bloqueo norteamericano continuó y Cuba se empobreció aún más. La ONU votó en contra de esta medida 23 veces. La opción de levantar el embargo era mayoritaria, pero Estados Unidos siempre impuso su derecho a veto y se mantuvo. Para colmo, en el año 96, Bill Clinton pone en vigor la llamada ley Helms-Burton, que sancionaba a todo aquel que hiciera negocios en Cuba, incluidos los no estadounidenses. Era una época dura para ser cubano, tanto que, para muchos cubanos, se convirtió en algo crucial salir de la isla. Algunos hacían lo que fuese con tal de escapar, incluido venir a España y casarse con Sara Montiel. Además, miles de ciudadanos escaparon y siguen escapando en balsa, los conocidos balseros. La mayoría para establecerse en Miami, el centro de la oposición castrista en Estados Unidos. Según algunas estimaciones, 18.000 perdieron la vida intentándolo. Y colorín colorado, puede que por fin el bloqueo haya terminado. O puede que no. En cualquier caso, como dijo Neil Armstrong, puede que sea un pequeño paso para el hombre, pero es un gran paso para ese unicornio rosa que me está mirando allí. Vale, verdad, no lo dijo Neil, lo dijo su hermano Lance un día que iba hasta arriba de Epo. Muchas gracias, Dani Mateo, por esa gran lección de historia, que ojalá hubiera escuchado. Bien, continúa Sandra Sabatés.